Queridos amigos, Pete Hegseth podría ser el miembro más odiado de toda la administración Trump. ¿Se dan cuenta que eso es mucho decir considerando la competencia que tiene? Pero es que esto no es sorprendente porque cuando uno revisa el currículum de este hombre, cuando uno ve quién es realmente, la pregunta no es por qué lo odian, sino quién en su sano juicio pensó alguna vez que era buena idea ponerlo a cargo del ejército más poderoso del mundo. Un presentador de Fox News, conocido por su afición al alcohol, sin ninguna experiencia real en liderazgo militar. Es ahora el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Y las consecuencias de esa decisión las está pagando todo el mundo. Los aliados europeos, los soldados americanos y hasta incluso los propios republicanos ya están hartos. Porque lo que ocurrió esta semana en torno a Hegseth no fue solo una crítica más. Fue un republicano, un senador del propio partido de Trump, saliendo públicamente a decir lo que mucha gente piensa en privado, pero que no se atreve a decir en voz alta. ¿Cree usted que el presidente ha recibido buenos consejos del secretario Hegseth en esto? Honestamente, si analizas la evaluación que Hegseth presentó al final del día, independientemente de quién recopiló la información, Hegseth la hace suya por ser el secretario de Defensa. Cuando le dices al presidente que han obliterado a Irán y que están en posición de prácticamente dictar los términos, y luego ves la situación que tenemos ahora, cuando ves a Hegseth retroceder en las operaciones en Polonia, mientras Rusia sigue violando, matando, asesinando y torturando a incontables personas en Ucrania, cuando observas todos estos errores cometidos por Hegseth, honestamente creo que, sumados en conjunto, están empezando a hacer que Christine Wormuth parezca una recluta de 5 estrellas. Tom Tillis, senador republicano de Carolina del Norte, diciéndole a la prensa que Pete Hegseth está haciendo un trabajo terrible, que cuando le dijo a Trump que habían obliterado a Irán y que podían dictar términos, estaba equivocado, que cuando retrocedió en las operaciones en Polonia mientras Rusia seguía atacando a Ucrania, cometió un error grave, que con todos esos errores acumulados Pete Hegseth está haciendo quedar bien a su predecesora. Un republicano diciendo eso públicamente sobre el secretario de Defensa de su propio presidente. Esto es increíble, queridos amigos. Ahora bien, hay que ser honestos sobre las motivaciones de Tillis. No tiene una conciencia súbita, tiene un agravio. Odia a Donald Trump. Se está retirando pronto y no tiene nada que perder. Pero que un republicano diga esto públicamente, que lo ponga en palabras tan claras, le da munición a todo el mundo para seguir presionando. Y mientras Tillis hacía esas declaraciones en Estados Unidos, Hegseth estaba del otro lado del Atlántico, supuestamente en una misión oficial. En realidad, en lo que cualquier persona que lo vea va a reconocer inmediatamente como unas vacaciones familiares pagadas con el dinero de los contribuyentes americanos. Hegseth viajó a Francia con su esposa y 6 de sus hijos para conmemorar el aniversario del día D en Normandía. Y lo que hizo cuando llegó, lo que dijo en ese suelo sagrado donde miles de soldados americanos dieron su vida para liberar a Europa del nazismo, es algo que hay que escuchar para creer. Vean este clip. Lamentablemente, hoy diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas. Playas en España, en Italia, en Grecia y Bulgaria. Llegan barcos y hombres. ¿Cuándo van a hacer algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde? Rezo para que no sea así, y creo que no lo es. Los hombres que lucharon y murieron aquí restauraron la libertad en Europa. Esa libertad debe ser mantenida por esta generación de líderes y combatientes. O lo que ellos lucharon fue meramente temporal. Amigos, este tipo acaba de comparar a los inmigrantes con los nazis. Eso es lo que Pete Hegseth hizo parado en las playas de Normandía, en el lugar donde los soldados americanos murieron luchando contra el fascismo. Resulta que el secretario de Defensa de los Estados Unidos
usó ese escenario para decir que Europa está siendo invadida por ideologías peligrosas que llegan en barcos desde España, desde Italia, desde Grecia y desde Bulgaria. Que las capitales europeas tienen que hacer algo al respecto sobre esa invasión, usando exactamente el mismo lenguaje, exactamente la misma retórica, exactamente el mismo encuadre que usan los movimientos de extrema derecha en todo el mundo para justificar políticas inhumanas contra personas que huyen de la guerra y que huyen también de la pobreza de sus países. En Normandía. Y los franceses, queridos amigos, no lo dejaron pasar, porque lo que siguió después de ese discurso fue algo que ningún secretario de defensa americano había experimentado jamás en suelo europeo. Los vecinos del pueblo de Normandía, donde se realizó la ceremonia, lo declararon persona no grata y con todo el derecho, queridos amigos. Una miembro de la asociación local dijo públicamente que Hegseth tiene declaraciones muy belicosas y que no comparte los valores de la democracia y la libertad que se supone que ese lugar representa. Días antes de que Hegseth llegara, una organización cívica publicó un comunicado exigiendo la cancelación de su visita. Dijeron que este individuo, que este tipo, tiene valores contrarios a la democracia, contrarios a los derechos humanos, contrarios a la paz. Que el honor de Francia y la memoria de los jóvenes aliados americanos, británicos y canadienses que murieron en esas playas en nombre de la democracia exige cancelar la visita de este individuo. Y como si el rechazo de los franceses no hubiera sido suficiente escándalo, también salió a la luz que Hegseth no viajó solo, fue con su esposa y fue con sus 6 de sus hijos. Y para proteger a toda esa familia durante el viaje, el ejército americano tuvo que llamar a agentes adicionales de guardia, agentes extra, recursos adicionales. Todo esto pagado con tu dinero, con mi dinero, con el dinero público. Para que Pete Hegseth pudiera llevar a su familia de vacaciones a Francia, disfrazadas de una misión oficial, que de eso no tiene nada. Mientras los soldados americanos mueren en el Medio Oriente, mientras las familias de esos soldados ni siquiera reciben el apoyo suficiente. Mientras todo eso pasa, el secretario de Defensa usa los fondos del gobierno para llevar a sus 6 hijos y a su esposa a ver Normandía. Y cuando fue corrido del pueblo, cuando los franceses dejaron claro que no lo querían ahí, Hegseth huyó, simplemente sin dar explicaciones, sin enfrentar las consecuencias de lo que dijo, exactamente como lo hace siempre. Pero hay algo que ocurrió antes de este viaje a Francia que no recibió la atención que merece, que muchos medios no te están contando. Algo que es mucho más grave que un discurso irresponsable en Normandía. Algo que toca directamente la integridad del Departamento de Defensa y que la senadora Elizabeth Warren decidió poner sobre la mesa de manera directa y sin rodeos. Mientras americanos mueren en el Medio Oriente, mientras las familias pagan por todo a causa de la guerra de Trump, alguien está ganando dinero, mucho, pero mucho dinero, usando información que solo tienen las personas dentro del propio gobierno. Y la pregunta que Warren le hizo a Hegseth en el Congreso es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Los americanos están pagando un precio muy alto por la guerra de Donald Trump con Irán. Tenemos 14 militares muertos, más de 400 heridos. Los precios están subiendo para casi todas las familias americanas. Pero alguien está ganando con la guerra de Trump. Personas con información privilegiada que saben lo que está pasando y que apuestan basándose en esa información. El 23 de marzo, solo 14 minutos antes de que Trump publicara inesperadamente sobre conversaciones muy buenas para terminar la guerra, operadores apostaron repentinamente $500 millones sobre el precio del petróleo, que una vez que Trump hizo su anuncio, cayó inmediatamente. Ocurrió de nuevo el 7 de abril y luego otra vez el 21 de abril.
Un aumento en las apuestas sobre el petróleo, luego una publicación de Trump y luego un enorme movimiento en los precios del petróleo en cuestión de minutos. Parece que personas con información privilegiada han estado haciendo fortunas usando información secreta sobre la guerra. Ahora, un soldado americano ha sido acusado, pero fue por apostar sobre la captura de Maduro hace meses. Ni una sola persona ha sido acusada en los muchos intercambios sobre la guerra en el Medio Oriente. Entonces, secretario Hegseth, ¿tiene alguna explicación para estos aumentos perfectamente cronometrados en la actividad de trading que no sea el uso de información privilegiada? Senadora, todo lo que puedo decirle es que todo lo que hemos hecho en nuestro departamento, todo lo que hemos hecho con la información, trabajando con la Casa Blanca y en toda la agencia interagencial ha sido completamente transparente y dentro de los límites. ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna otra explicación que no sea el uso de información privilegiada? ¿Tiene alguna historia de por qué justo minutos antes de un anuncio hay un aumento en la actividad de trading? Senadora, estoy más que enfocado en hacer mi trabajo y asegurarme de que ejecutamos correctamente, lo cual afortunadamente bajo esta administración nuestras tropas han hecho cosas increíbles en todas estas misiones. Mi trabajo en todos esos momentos es asegurarme de que estamos preparados. Y eso es parte de la razón por la que hemos tenido tanto éxito en ¿Está estas diciendo operaciones, que en estos no le está esfuerzos. prestando ninguna atención a este uso de información privilegiada? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Que no le ha prestado atención, que no ha notado nada, que no ha hecho nada al respecto? Senadora, no es algo en lo que estemos involucrados en absoluto. Y por supuesto, tomamos la seguridad operacional en todos los niveles muy en serio. De hecho, nadie ha tomado la seguridad operacional más en serio que nosotros. 14 minutos, ese es el margen. 14 minutos antes de que Trump publicara sobre conversaciones muy buenas para terminar la guerra. Alguien apostó $500 millones sobre el precio del petróleo. Y cuando Trump hizo este anuncio, el precio del petróleo cayó inmediatamente y esa persona ganó una fortuna. No fue una vez, fueron 3 veces. El 23 de marzo, el 7 de abril y el 21 de abril. Cada vez el mismo patrón. Un aumento masivo en las apuestas sobre el petróleo. Luego, una publicación de Trump. Luego, un movimiento enorme en los precios. Todo esto en cuestión de minutos. Todo perfectamente cronometrado. Todo imposible de explicar sin acceso a información privilegiada sobre lo que Trump iba a publicar antes de que lo publicara. Y la respuesta de Hegseth ante todo esto fue decir que está enfocado en su misión, que lo que pasa en los mercados de apuestas no es algo en lo que está involucrado, que toman la seguridad nacional muy en serio. En ningún momento dijo que esto está siendo investigado, en ningún momento dijo que alguien ha sido llamado a rendir cuentas. Tampoco dijo, y no dio ninguna explicación alternativa de por qué estas apuestas ocurrieron exactamente 14 minutos antes de cada anuncio de Trump. Simplemente dijo que no está involucrado y que está enfocado en su misión. 14 soldados americanos muertos, más de 400 heridos, precios subiendo para todas las familias americanas. Y mientras eso ocurre, alguien dentro del gobierno o con acceso directo al gobierno está haciendo fortunas apostando sobre la guerra con información que el público no tiene. Y el secretario de Defensa dice que eso no es algo en lo que está involucrado, es más, parece que ni siquiera le importa. Queridos amigos, eso es Pete Hegseth, un hombre que no debería haber sido nunca secretario de Defensa, que no tenía las calificaciones para ser presentador de relleno en Fox News y que ahora está dirigiendo la operación militar fallida de Donald Trump, que usa el dinero público para llevar a su familia de vacaciones a Francia, que compara inmigrantes con nazis en el suelo donde se luchó contra el fascismo, que no puede dar ninguna explicación sobre el insider trading que beneficia a personas con información privilegiada del gobierno, y que cuando le preguntan sobre cualquiera de estas cosas dice que está enfocado en su misión. Tom Tillis tiene razón en una cosa. Este hombre debería ser despedido.
No porque Tillis tenga conciencia súbita, sino porque la situación es objetivamente inaceptable. Amigos, si esto no les genera indignación, si esto no les genera la urgencia de exigir algo diferente, entonces comenten aquí abajo lo que piensan, compártanlo con sus amigos, denle like al video, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video.